Me llamo Cristina Luis Noguera y voy a hablar sobre la desertificación. Los objetivos de esta presentación son conocer la definición de desertificación de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y conocer o revisar los antecedentes de la lucha contra la desertificación. Pasamos al primer objetivo y definimos la desertificación como la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, debido a distintos factores, entre ellos las variaciones climáticas y las actividades humanas. Cabría preguntarnos, en primer lugar, por el término tierras y se refiere al sistema bioproductivo terrestre, luego, por tanto, a los suelos, a la vegetación, al resto de componentes de la biota, a los procesos ecológicos y a los procesos hidrológicos que se desarrollan en este sistema. En segundo lugar, cabría preguntarnos por el significado de degradación de las tierras y se refiere a la disminución o incluso reducción de la producción biológica o económica de las tierras. Serían procesos que conllevarían la degradación de las tierras, la erosión, que consiste en ese desprendimiento, transporte y sedimentación de partículas del suelo. Por tanto, conllevaría una remoción de la capa superficial del suelo, la capa más fértil, con esa disminución del contenido en materia orgánica, en elementos nutritivos e incluso con una disminución de la capacidad de retención del agua y, por tanto, disminuiría también la biomasa vegetal que crecería sobre esos suelos erosionados. Otro proceso degradativo sería la salinización de los suelos, que consiste en la acumulación de sales solubles de calcio, magnesio y sodio, principalmente en los suelos. La salinización se da en zonas de regadío en las cuales se usan aguas de mala calidad, por tanto con un contenido alto en sales solubles, y se puede dar también en zonas costeras debido a la sobreexplotación de los acuíferos, lo cual conllevaría una disminución del nivel freático y por tanto una posible intrusión del agua marina. La salinización, como se puede observar en estas fotos, conlleva una disminución también o incluso una eliminación de la cubierta vegetal. Otros procesos degradativos de la tierra son los relacionados con los procesos de deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos y con la reducción de la biomasa vegetal de los suelos. La definición de desertificación nos habla de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, que son aquellas en las que la relación entre la precipitación y la evapotranspiración potencial estaría comprendida entre 0,05 y 0,65. En la siguiente transparencia observamos el mapa de aridez de España, que recoge, por tanto, el índice de aridez, esa relación entre la precipitación y la evapotranspiración potencial, y observamos en color rojo las zonas áridas, que se sitúan principalmente en la región de Murcia, Almería y Archipiélago Canario. Las zonas de color naranja serían las semiáridas y en color amarillo las subhúmedas secas. Podríamos concluir que aproximadamente 2/3 del territorio se podría ver afectado por el fenómeno de la desertificación. Nos habla también la definición de los factores que conllevarían a esa desertificación, y estos factores serían, por un lado, factores geomorfológicos, luego relacionados con el suelo, la litología y el relieve. En relación al suelo, en el área mediterránea encontramos suelos muy pedregosos con un bajo contenido en materia orgánica, con un contenido en carbonatos de moderado a alto y suelos con una textura, estructura erosionable o compacta. También hay que decir que en el área mediterránea encontramos suelos con buena profundidad, suelos ricos en nutrientes y suelos con una estructura, textura equilibrada. En relación a la litología, comentar que encontramos litologías con altos contenidos salinos, litologías de gran dureza, que por lo tanto ralentizan el proceso de meteorización y dificultan la penetración de las raíces, y encontramos también formaciones litológicas no consolidadas como las margas, que son muy erosionables. En relación al relieve, decir que la península es muy accidentada,
y que en el área mediterránea hay aproximadamente 10 millones de hectáreas que tienen una pendiente superior al 2%, con lo que esto conlleva esa inclinación de las laderas y esa longitud de las laderas en el proceso de la erosión. A mayor inclinación disminuye la infiltración y por tanto aumentaría la escorrentía y aumentaría por tanto las pérdidas de suelo. Con respecto a los factores climáticos, indicar que en España las precipitaciones son escasas en general y que estas precipitaciones son irregulares tanto espacial como temporalmente. La precipitación media anual es de 650 milímetros, pero en el 32% del territorio estas precipitaciones estarían comprendidas entre los 300 y 500 milímetros. Y si nos fijáramos solamente en el sureste encontramos que las precipitaciones no superan los 300 milímetros. Debido también a la termicidad del clima, se dan unas elevadas evapotranspiraciones y todo esto lo que conlleva es una cubierta vegetal poco densa, que se aceleren los procesos erosivos y que haya un mayor riesgo de salinización. También indicar que la sequía es un fenómeno recurrente en el Mediterráneo, siendo España un país especialmente propenso a las sequías. Las sequías conllevan, por un lado, el deterioro de la masa forestal y el aumento también del riesgo de incendios forestales. Estos incendios forestales son un fenómeno que en sí mismo es natural y que en el área mediterránea se puede decir que se dan con mayor incidencia debido tanto al clima como a la composición florística. Con respecto a los factores humanos, afectan a la desertificación en el sentido de que no se hace un uso sostenible de estos recursos. Ejemplos de este uso no sostenible estaría, por un lado, el laboreo a favor de la pendiente, la tala de los árboles, la sobreexplotación de los acuíferos, etc. Todo esto lo que conlleva es una pérdida de suelo y vegetación y, por tanto, la desertificación de las tierras. Indicar también que la lucha contra la desertificación iría encaminada a la prevención de la degradación de las tierras, a la rehabilitación de las tierras parcialmente degradadas y a la recuperación de las tierras ya desertificadas. Pasamos ahora al segundo objetivo de esta presentación, que es revisar los antecedentes de la lucha contra la desertificación. En el año 1977 se celebró en Nairobi la Conferencia de Naciones Unidas sobre la desertificación. En esta conferencia se presentaron una serie de mapas en los que se recogían las zonas de desiertos y en los que se recogían las zonas que estaban amenazadas por la desertificación. De los países de Europa Occidental, solamente España presentaba zonas calificadas con un alto riesgo de desertificación. En el año 1981, España pone ya en marcha el proyecto LUCDEME, el proyecto de lucha contra la desertificación en el Mediterráneo. España es el primer país desarrollado en poner en marcha las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre desertificación. 15 años después de la Conferencia de Naciones Unidas sobre desertificación, se celebra en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra y se recoge en el Programa 21 o Agenda 21 la desertificación como materia fundamental. Además, se hace un llamamiento para que se elabore un convenio sobre la desertificación. Tras 2 años de negociaciones en el seno de Naciones Unidas, se aprueba en París el Acta de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Esta convención entra en vigor en el año 1996 y se publica en España en el Boletín Oficial del Estado en el año 1997, tomando el rango máximo de tratado internacional y, por tanto, de obligado cumplimiento para nuestro país. La Convención de Naciones Unidas tiene 4 anexos específicos regionales para África,
Asia, América Latina y el Caribe y Europa del Norte. Y en el año 2001 se adjunta otro anexo relativo a Europa Central y Oriental. Recogía también la Convención de Naciones Unidas un llamamiento a los países signatarios y afectados por la desertificación para que elaboraran y ejecutaran un programa de acción nacional de lucha contra la desertificación. Este programa, tras años de trabajo, se aprobó en España en agosto del 2008. El PAN recoge, por un lado, el diagnóstico de la situación española y recoge las medidas a medio y largo plazo de lucha contra la desertificación, medidas principalmente en el sector agrario, forestal y en el sector de la gestión de los recursos hídricos. Para concluir, indicar que la desertificación se interpreta como una disminución irreversible, al menos a escala temporal humana, de los niveles de productividad de los ecosistemas terrestres, como resultado de una sobreexplotación, uso y gestión inapropiados de los recursos, en medios que están afectados por la aridez y la sequía. La desertificación constituye un fenómeno extraordinariamente complejo, con una dimensión no solo ecológica, sino también económica y social.